como pueden ver, tiene 4 incisos, pero todos no valen igual. Este particularmente vale 30 puntos. Tener un modelo sólido vale 30 puntos. De los ejercicios que están aquí, que supuestamente de los 4 valen 100, ¿no? Cada uno vale 25, no es así. Resolver esto vale 30, un tercio del examen. Bueno, habrá uno que costará menos, claro. El segundo vale poquito, si el segundo es una línea de código se resuelve. No hay mucho más ahí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Bien. Con eso, 30 puntos. 30 puntos del examen final. Siempre. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Seguimos. Implementa un método que devuelva cuántas locomotoras existen y cuántos coches de motor existen en la estación ferroviaria. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sugerencia? ¿Nadie? Un método que devuelva cuántos coches motor existen y cuántas locomotoras existen en la estación ferroviaria. ¿Nadie? Bueno, para resolver este tipo de ejercicio, primero hay que concentrarse dónde, en qué clase se va a resolver y cuáles son los elementos que en él intervienen para su resolución. Primer elemento, ¿dónde se va a resolver? ¿Quién necesita ese comportamiento? La estación. Dice los que existen en la estación ferroviaria. Entonces, tendrá que ser implementado en la estación ferroviaria. Tendrá que ser por aquí, ¿no? Public. En este, ya sabemos que es aquí. Ahora, ¿qué tengo que devolver? Ya sé que es aquí, pero ¿qué es lo que quiere? Cantidad de coches de motor existen. Perfecto, pero el ejercicio dice implemente un método. Alguien medianamente inteligente diría, hago uno para la locomotora y hago otro para los coches motor. Ahí pierde puntos, porque el ejercicio dice un método. No los pierde todos, evidentemente, porque con 2 métodos se resuelve. Pero yo le enseño el bueno, no le enseño el malo. Usted tiene que implementar un método que devuelva los 2 valores. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuántos valores puede devolver un método? Varios. ¿Cuántos? Uno. Un método retorna un solo valor. Ese de varios no existe. Usted no puede retornar un doble, un entero, un string, todo eso no puede retornar un método. El return es 1, solo se puede retornar 1. Pero resulta que yo tengo que retornar ¿cuánto? 2 valores. Y el método solo retorna 1. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? Para retornar en un método 2 valores. ¿Cómo? Repite. Bien, yo lo voy a contar. Pero yo tengo que devolver, según el ejercicio, cuántas locomotoras hay, locomotoras son tantas, y cuántos del otro hay. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo? Pero es que un método no puede retornar 2 arrays. Un método no puede retornar 2 arrays. Un método retornaría un valor. En este caso, bueno, puede retornar un array, pero no 2 arrays. La suma, como se suman 2 arrays, y 2 arrays son posiciones en memoria, no son 2 enteros. Está por ahí la solución, pero no la ven clara todavía. ¿Qué es un array? ¿Qué es un array? Es un tipo de dato de agrupamiento que tiene la característica que solo agrupa datos del mismo tipo. ¿Qué yo tengo que contar? ¿Qué tengo que retornar ahí? Si fuera a hacerlo separado. ¿Y la cantidad qué tipo de dato es? Un entero, porque es la cantidad, ¿no?
del conteo. Tengo que retornar un entero que sería el número de locomotoras y un entero que sería el número de coches motor. Pero un método no puede retornar dos enteros. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pero es que yo no quiero sumarlos, yo quiero retornarlos separados. Yo quiero que me diga, hay tantos de esto y tantos de esto. Si no, sumar los equipos de tracción y ya, si todos son equipos de tracción. ¿Qué hago? Usáis. Entonces eso. Creo un array de enteros y guardaría en una posición la cantidad de motores, de coches motor, y en otra posición la cantidad de locomotoras, y retornas ese array sabiendo que en la primera posición está la cantidad de coches y en la segunda posición está la cantidad de locomotoras. Retornaría dos valores en un solo tipo de dato, sabiendo yo evidentemente dónde voy a poner cada uno de los dos. ¿Se entiende eso? ¿Seguro? Cuidado. Entonces, ¿qué tendría que retornar este método? Un array de enteros, ¿no? Contar equipo tracción. Le pongo el método yo y no necesito pasarle parámetros. ¿Por qué? Porque yo sé los equipos de tracción dónde están. ¿Dónde están los equipos de tracción? ¿Eh? En la clase. Pero es que estoy en la clase estación. Por eso, ¿dónde están los equipos de tracción aquí? Para poder contar tienes que verlos, si no los puedo contarlos. ¿Dónde están? ¿Qué tiene un viaje? ¿Qué tiene un viaje? Un equipo de tracción y un itinerario. Entonces, si tengo el viaje, sé el equipo de tracción que lo lleva y el itinerario. Entonces, teniendo los viajes que ahí están, puedo solicitarle a cada viaje, oye, dime qué equipo de tracción tiene. Y después hacer una comparación, una sentencia de control, para preguntarle específicamente si eres de uno o si eres de otro. O sea, en principio este método lleva int cont L, para contar las locomotoras, cont C, para contar los coches motor. ¿Sí? Dos contadores. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? Dos contadores porque los voy a contar de manera separada. Y después digo, bueno, sí no. Hay que recorrer primero todo ese array de viajes, ¿no? Hay que recorrer todo ese array de viajes para ir preguntándole a cada viaje qué tipo de cacharro de equipo de tracción, ¿no? Sí, ¿no? Viajes en int, preguntar posición por posición, ¿sí? Punto. Get train. ¿Qué me devuelve el get train? Un equipo de tracción. Pero yo no sé si ese tren es un coche motor o si es una locomotora. Entonces, ¿qué hago? Al get train, ya tengo el tren, le pregunto, dame tu clase. ¿Qué clase te creó? Y de tu clase me das tu nombre simple, que serían estos que usted creó aquí de este lado. En efecto, si el primer viaje tiene una locomotora, yo le digo, viaje, dame tu tren, obtendría un equipo ferroviario, y al equipo ferroviario le digo, dime tu clase, te volvería la posición en memoria que tiene la clase, y al pedirle su nombre simple me daría locomotora. Si esto es una locomotora, entonces cont L más. Incrementa en 1, aclaro, hay que inicializarlo, porque si no, no sabría, empieza en 0 el contador.
con L++. Si eres una locomotora, al contador de locomotora me le agregas 1 que va a empezar en 0. Y si no eres una locomotora, entonces tendrás que ser un coche motor, porque no hay más. Y el contador de C, de los coches motor, sería con C++. Evidentemente hay que inicializarlo, empieza en 0. Y después que yo recorro todos los viajes, preguntándole a cada posición, viaje, ¿tienes un equipo de tracción? Sí, ¿cuál es? Dame tu clase, dame tu nombre simple, locomotora o coche motor. Terminaría y tendría los dos conteos. Y al tener los dos conteos, ¿qué me diría aquí? Agrega estos elementos, ¿no? Porque tengo dos contadores, pero solo puedo retornar uno y es un array. Se diría int temporal, punto y coma, y a ese array temporal le digo temporal en 0, en tu primera posición asigna lo que tiene el contador de locomotoras, y en 1 hay que inicializarlo, evidentemente. Déjalo nulo ahí. Y lo que tenga en 1, en la posición, es decir, en el índice 1, segunda posición, será contador. Hago ese proceso, ya ahí tendría los dos contadores agregados al array temporal, y ese array temporal es el que yo retorno, return temporal. Cumpliendo en ese caso, poder retornar dos valores en un solo tipo de dato. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay? ¿Cuántas posiciones puedo retornar en un solo array? Infinitas. No, pero tú no retornas las posiciones del array, tú retornas el array, la posición del array en memoria. O sea, por ejemplo, aquí si quisiera tener dos más, por ejemplo. Le agregas dos más, le pones temporal en 2, temporal en 3, aquí. Agregarías dos líneas más como esta, en 2 en 3, pero siempre lo que retornas es temporal. Tú no retornas las posiciones, tú retornas, el array es un tipo dato por referencia, lo que significa que devuelve la referencia a la memoria. Entonces, como devuelve la referencia, al retornar temporal no está retornando los valores, está retornando el lugar donde se encuentran los valores, para que el compilador vaya y los busque cuando lo necesite. Tú puedes agregar más aquí. Lo que tú quieras. Y me devuelve todo el array, con todas las posiciones que tengo. El array no. Vuelvo y repito. El array es un tipo de dato por referencia. Lo que devuelve es la referencia a la memoria donde está el array. Lo que estás haciendo en estas dos líneas de aquí, en estas dos líneas, es escribir en memoria 32 bits y un número, y acto seguido 32 bits y otro número. Lo que retorna el método no son los números, es la ubicación en la memoria donde están esos dos números, para que el compilador después pueda venir y decir lo que es lo que tú necesitas. Quiero este array, la posición 1, me retornaría el primer número, digo la posición 0, me retornaría el primer número, la posición 1 me retornaría el segundo. Es un error decir que un array se retorna. Tú no retornas el array, tú retornas la referencia al array. ¿Entienden? Eso es lo que retorna, la referencia a la memoria. Copien ese código ahí.